En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas. Necesitamos cada día de tu divina presencia en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en nuestras palabras. Todo, Señor, te lo entregamos a ti para que tú en este día seas glorificado, Señor. Necesitamos siempre de ti. Toma, Señor, nuestras debilidades humanas. Toma, Señor, nuestras oscuridades, todo lo que pueda opacar, Señor, la vida de Dios, la vida de gracia. Tú que eres luz eterna, ven a disipar las tinieblas siempre de nuestras vidas, de nuestros corazones, de lo que hacemos, de lo que obramos, Señor. Acompáñanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, que vamos a celebrar mañana, ruega por nosotros. Amén. Bien, entonces vamos con la tercera parte de lo que es intercesión. En esta tercera parte de la oración de intercesión deseamos centrarnos en dos puntos muy importantes, ¿no? Para orientar el ministerio de intercesión. Para trabajar en este ministerio se necesita tener ideas muy claras para no desvirtuarlo. Hemos tomado como base de esta enseñanza el artículo de Monseñor Ramón de la Rosa Carpio, ¿no? Publicado en la revista Alabanza, en número 90. Para poder mediar, para poder ser mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, esto lo encontramos en el libro de Hebreos, ¿no? En el capítulo 10, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar cómo Cristo se vuelve puente, ¿no? Para justamente ayudar a que el hombre pueda salvarse, ¿no? Sin la encarnación, Dios no hubiera redimido al hombre. Tan necesaria se vuelve la encarnación que sin la encarnado pues no habría salvación, ¿no? Dice, la ley no es más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas. Por eso no puede hacer perfectos a través contrario, no se habrían dejado de ofrecer, ya que quienes los ofrecen una vez purificados ya no tendrían conciencia alguna de pecado. Sin embargo, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo de los pecados. ¿Por qué es importante que la sangre de los toros y de los chivos quite los pecados? Por eso, al entrar en este mundo, dice Cristo, no has querido sacrificios ni ofrendas, pero me has formado un cuerpo. No has aceptado holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces yo dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así está escrito de mí en un capítulo del libro. En primer lugar dice, no has querido ni has aceptado los sacrificios, ofrendas, holocaustos ni víctimas por el pecado que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. De este modo anula la primera disposición y establece la segunda. Por haber cumplido la voluntad de Dios y gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su cuerpo, una vez para siempre, nosotros hemos quedado consagrados a Dios por el sacrificio que Cristo ha realizado. De tal manera que ha querido perpetuar ese misterio de redención
a través de la Eucaristía. Entonces, por medio de la Eucaristía, Dios sigue renovando esta alianza, sigue renovando esta redención por nuestros pecados, como Cristo sacerdote, ¿no? Dice, cualquier otro sacerdote se presenta cada día para celebrar el culto y ofrecer continuamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cristo, por el contrario, no ofreció más que un sacrificio por el pecado y se sentó para siempre a la derecha. Únicamente espera que Dios ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Con esta única ofrenda ha hecho perfectos de una vez para siempre a quienes han sido consagrados a Dios. Es lo que también nos atestigua el Espíritu Santo, que después de haber dicho, esta es la alianza que yo haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Añade, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado, ¿no? Qué bonito. Cuando Cristo viene, se encarna, se ofrece a sí mismo, toma la condición humana para salvar y redimir. Entonces, primera parte, la intercesión se sitúa en este concepto, ¿no? En la misma línea de la vida de Cristo, cuya misión dice, la misión de Cristo fue mediar e interceder por la salvación de los demás, ser mediador y ser intercesor por la salvación de los demás. Es uno de los ministerios y es toda su vida ministerial. Así fue Cristo. Oró por los demás y dio su vida por la salvación de todos. Tomó la condición humana para poder mediar, para poder ser mediador, para poder redimir, para poder salvar, ¿no?, a nosotros. Segundo, se sitúa igualmente en la línea de la solidaridad que Dios pide a los hombres entre sí. El bien y el mal de otros nos afecta. De la colaboración que el mismo Dios pide a los hombres en su plan de perfección de la creación y de la salvación del género humano. Dice, Dios acepta que cuando un hombre no ora, otro ore por él. Y el Señor acepta la oración de intercesión como si fuera propia del que no ora, de la mediación humana para toda obra de Dios. Qué bonito. Por eso la persona, cuando se casa, si el esposo no está orando, la mujer tiene que llevar la luz, ¿no? Y si la mujer no puede orar, pero el marido sí, él tiene que llevar la luz a su hogar, ¿no? Siempre van a haber conflictos en la casa porque si alguien tiene una pareja que no ha tenido una experiencia de Dios, que vive una fe todavía un poco, no sé, acomodada a la situación del mundo, siempre va a haber una lucha y conflicto por aquel que porta la luz, ¿no? Y la lucha no es con la persona, es con la luz que lleva interiormente, ¿no? Por eso siempre hay ese conflicto. Ay, padre, no me entiende mi esposo. Ay, padre, no me entienden mis hijos. Ay, padre, me dicen esto, me dicen lo otro. Pero la lucha no es contra ti. Es contra la luz que no quieren aceptar todavía por la rebeldía, dureza y terquedad de corazón, ¿no? Y uno tiene que ahí ser paciente, pero ahí tienes que estar ahí, orando. Y oras porque hay alguien que tiene que llevar la luz y la esperanza a ese hogar. Por otro lado, la intercesión está colocada en el corazón mismo de la redención. Comprar con oración, con sangre, lo que pertenecía al demonio. Pagar un precio, reparar el daño que otros han hecho. Rescatar lo que estaba perdido. Sin intercesión, sin mediación humana, Dios no salva. Por eso se habla de que cuando uno quiere ayudar a liberar a alguien, hay cosas que no se puede, simplemente la oración. Dice ayuno y oración. Hay demonios o hay liberaciones, oración de liberación que se hace por la familia, que solamente se hace con ayuno y oración.
Por eso vamos ahorita a entrar a las herramientas para lo que es la intercesión, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? Dice, en cualquier oficio, el hombre necesita herramientas adecuadas para realizar su trabajo. El albañil, el carpintero, el agricultor, el soldado, ¿no? Etcétera. Sin herramientas es prácticamente inútil. Y cuanto más adelantamos en tecnología, más imprescindible es la herramienta correspondiente. El ordenador, el microscopio, las redes digitales, etcétera. De la misma manera podemos hablar de las herramientas del intercesor, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? Sin ellas, dice, nuestra intercesión quedaría muy pobre. Son 5 las herramientas principales del intercesor y cada una de ellas debe ser motivo de reflexión. Por un lado tenemos la oración, la primera herramienta, la oración, que es el camino más a mano para la intercesión y uno de los más eficaces. Es nuestro compromiso orar por los demás, ¿no? Todos los días necesitamos orar. En el caso de los casados, orar por el esposo, orar por los hijos, orar por la suegra, orar por la nuera, ¿no? Orar por las personas que Dios va poniendo en nuestro caminar. Entonces, oración, ¿no? Tenemos que estar conscientes de la fuerza poderosa que hay en la oración. Dios conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que se las digamos una a una, ¿no? Hay una escena, no sé si ustedes habrán visto La Cristiada, ¿no? En donde el hombrecito, este medio ateo, que se casó con una mujer bien cristiana, ¿no? Una cristiana muy comprometida con la iglesia, en la fe, en todo, preocupada mucho de la fe, pero este hombre que era el general o el que dirigía la tropa, no era tan creyente que digamos, pero por amor a su esposa, pues ahí estaba en la iglesia, solamente porque amaba a su mujer. Pero llega una parte, cuando ya se compromete con los cristeros a ayudarles, apoyarles para defender la fe y todo lo demás, y enfrentar a los comunistas, ¿no? Llega una parte en la que el sacerdote le dice, mira, yo no te puedo dar la comunión hasta que no te confieses, ¿no? Y él le dice, ¿que acaso Dios no lo sabe? Yo le digo, lo sabe, pero tienes que confesarte, ¿no? O sea, no porque él lo sepa, ya, como se dice, ya estás libre, ¿no? Ya estás limpio, ¿no? No, es que necesitas el gesto de la humildad de confesarlos, ¿no? De decírselo, Señor, ten piedad por estos pecados, ¿no? O sea, Dios conoce toda nuestra vida, Dios conoce el sufrimiento, pero también Él quiere que le compartamos, ¿no? A veces cuando uno sufre, lo primero que hace es buscar un amigo, buscar una amiga. Hola amiga, ¿cómo está? La estoy pasando terrible, mira que esto, mira que lo otro. O sea, ya le contaste todo, pero al más importante no le has tomado en cuenta, ¿no? O sea, Dios conoce todo lo que nosotros pasamos, pero Él quiere que se lo digamos una a una. Esto me está pasando, Señor. No sé qué debo hacer. Dame la luz, ¿no? Para poder entender con claridad lo que tú quieres de mí. Ayúdame, Señor, ¿no? Esa es la primera herramienta. Segunda herramienta, el ayuno. Dice, cuando ayunamos nos privamos de bienes materiales para adquirir bienes espirituales. El ayuno fortalece nuestra oración. Jesús nos dice que hay demonios que solo se expulsan con oración y ayuno. Cada cual debe descubrir su modo de ayunar, pedir ayuda al Espíritu Santo para ser guiados en esto y luego ofrecer cada ayuno específicamente por alguna necesidad de una persona o un país, ¿no? Entonces, Dios nos pide eso. Hay demonios o personas que sufren una opresión espiritual que solamente se puede liberar a esa persona con ayuno y oración. Oración y ayuno, ¿no? Y créanme que la oración es más fluida, ¿no?
Cuando uno ora en ayuno, o sea, hay un poder especial, ¿no? Y uno se dice, wow, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? O sea, lo que Dios puede hacer cuando nos mortificamos, ¿no? Cuando dejamos comer algo quizás de lo que más nos agrada, no sé, algún día, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces uno dice, bueno, el día de mañana vamos a hacer ayuno, ¿no? Ya vamos a hacer ayuno, pero por ahí dice, alguien viene y trae su plato de un no sé qué, de un plato bien rico, bien delicioso, y todavía dice, ¿cómo no vas a comer? Pero si está rico, mira qué sabroso. Yo le digo, ya come tranquilo nomás, ya punto, se acabó, ¿no? Pero a veces así vienen las tentaciones. Y si te matan, pues el ayuno, pues se lo matan, ¿no? Entonces uno tiene que ser fuerte allí, ¿no? En esa tentación que uno sufre, ¿no? Pero es bueno mortificar para poder ayudar, ¿no? El dejar de comer para ayudar a alguien que no puede comer. Eso es otra cosa también, ¿no? Parte del ayuno. Ese segundo punto. Tercera herramienta, el sufrimiento, ¿ya? El sufrimiento. Es la más eficaz y poderoso camino de intercesión. Dice, Dios hizo del desecho humano, del estiércol, de la basura de la vida, el dolor y el sufrimiento, la más potente fuerza de la salvación, de la redención. Cuando el sufrimiento se acepta libre y gozosamente y se le da una dimensión redentora, se convierte en sacrificio y lo que era estiércol se convierte en abono vivificador. Hay pecados y situaciones que no se resuelven si no es dando la vida misma para salvar. Es un camino que está diariamente en nuestras manos. Es una riqueza que se desprecia. Señor, te ofrezco mi vida, mi sufrimiento para la redención de esta persona, ¿no? O sea, ofrezco yo mi sufrimiento, mi dolor. Uno está en el dolor de estómago. Señor, te presento este dolor por la conversión de todos los pecadores, ¿no? Unos contemplan a Dios en el sufrimiento, otros lo contemplan en el sagrario. Tenemos que unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Algunas personas están llamadas a una vida de sufrimiento continuo, que ofrecido a Dios se convierte en un dolor redentor. Son almas escogidas. A cualquiera no le da una enfermedad, ¿no? O sea, y el que tiene una enfermedad, ojo, por si al caso, la enfermedad es un don de Dios. Dios es el que viene a sufrir en el hermano. Uno dirá, pero ¿cómo? Si ese es un mal genético y todo lo demás. No, todo lo que la ciencia quiera explicarnos desde la razón, nosotros, desde la fe, decimos, Dios ha venido a habitar en el hermano sufriente. La enfermedad, todo lo que el hombre pueda sufrir o padecer, es un don de Dios y no se lo da a cualquiera. Lo malo es que muchas veces los que no confían en la eficacia de su dolor, a veces se vuelven una queja, ¿no? Y el sufrimiento es peor todavía que antes, ¿no? Pero cuando se lo ofrece y se lo presenta al Señor, se convierte en redención por todos los pecadores, ¿no? Mi tía, una santa mujer, cuando tenía ya citis, porque ya de tantas pastillas, pues, o sea, al final creo que sí se sanó del cáncer, pero se le complicó el hígado, se le complicó sus riñones, tuvo ascitis, no sé si conocen esa enfermedad, presencia de líquido en el abdomen, donde se va llenando de pura agua, y todo lo que toma, ¡pum!, se infla, y tienen que drenarle, y cuando le drenan es peor todavía, porque es simplemente esperar a que ya acabe con su vida. O sea, ella tenía ese dolor, ese sufrimiento y le dolía mucho. Y ella yo recuerdo que cuando rezaba las laudes o las vísperas, en ocasiones cuando podía estar con ella, me decía, yo ofrezco mi dolor por la conversión de todos los pecadores, por la santidad del Santo Padre, el Papa,
por la santidad de todos los sacerdotes. Ofrezco mi dolor y mi sufrimiento. Y eso era bonito, porque se lo está presentando al Señor para salvar almas. Y eso lo toma con agrado, ¿no? O sea, se vuelve redentor cuando ofrecemos nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento a Dios. Todo lo que están pasando ustedes, ¿no? Si han estado con COVID, si han estado enfermos. O sea, imagínate que has tenido un enfermo a tu lado, pero en realidad es a Cristo mismo quien has estado tú asistiendo. Por más que diga, no, pero es mi esposo, aunque sea, es a Cristo mismo a quien tú has estado atendiendo. Decía San Pío de Pietrelcina, en el pobre, Jesús está en el prójimo, pero en el pobre está 2 veces. En el enfermo, igual. 2 veces está Cristo, ¿no? Porque está sufriendo. La mayoría de nosotros sufre por tiempos, y en estos momentos los que tenemos que aprovechar para ofrecerlos a Dios como armas para interceder. Hemos descubierto el valor de la oración. El día que descubramos el valor del sufrimiento ofrecido, habremos descubierto un tesoro, ¿no? Qué bonito. Esa es la tercera herramienta. Cuarta herramienta, la limosna. La limosna. Dice, hay situaciones que no se resuelven si no es con la limosna. Dice San Jerónimo, lo que no alcanza la oración, lo alcanza el ayuno. Lo que no alcanza el ayuno, lo alcanza la limosna, dirá, ¿no? O sea, la conversión, por eso se habla, dice, no solamente llega a la mente y al corazón, sino que también baja al bolsillo. Nos ayuda a ser desprendidos. En la limosna nosotros aprendemos a confiar en la divina providencia de Cristo, porque así como Dios me da, yo también tengo que dar. La limosna, dice, hay situaciones que no se resuelven si no es con la limosna. El mundo de hoy, endurecido por la idolatría del dinero y el apego a las riquezas, necesita la intercesión de la limosna. Cuando nos encontramos con hermanos que no se convierten a pesar de nuestras oraciones y nuestro ayuno, demos limosnas en su nombre. Oh, qué bonito. Es bonito, interesante el libro que estoy leyendo. Estamos tomando de Monseñor Ramón La Rosa Carpo, ¿no? Bien. Ese es por un lado, ¿no? Entonces, uno a veces, cuando te piden, ¿no? Siempre ayuda, ¿no? O sea, la limosna, darlo en nombre de, ¿no? Qué bonito. Hasta yo también estoy aprendiendo aquí también, ¿no? Yo no sabía de esto. Yo sabía que hay que dar, ofrendar, ¿no? Pero ofrendar en nombre de tal persona, en nombre por la persona que estoy orando, esa es otra cosa, ¿no? Interesante. La Eucaristía, por último, la última herramienta, ¿no? La Eucaristía. Eso, lógicamente, que eso ya, como se dice, es ya estrellar al demonio para que huya de la persona por la que se está orando o intercediendo, ¿no? Por último, tenemos la Eucaristía. Dice, es el camino más poderoso porque encierra los 4 caminos anteriores. Oración, sufrimiento, limosna, ¿no? Y la Eucaristía. O sea, todo eso se junta en la Eucaristía, ¿no? Cuando pasan la alcancía, ¿no? Ahí uno tiene que ofrendar, pues, ¿no? Hay que desprenderse, ¿no? ¿Qué cantidad, Padre? La 10ª parte. No, es que Dios no te dice la 10ª parte. Eso es el Antiguo Testamento, pero nosotros ya no es que hemos dejado el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todo se perfecciona con Cristo. Cristo no te dice la 10ª parte. Incluso a veces tendrás que sacar de lo que quizás tienes que hacerlo para que confíes en la gracia de Dios. O sea, esta situación de dar más todavía de lo que tú puedes ganar, bien, hoy me quedaré sin comida, mañana Dios proveerá. Pero en estos momentos yo te lo doy a ti porque tú lo necesitas más que yo. Es interesante saber y descubrir y saber confiar y hacer trabajar la providencia. Algo que me decía también el padre Buenaventura siempre, ¿no? Wilmer, no confíes solamente en las
en las misas que tú vayas a celebrar porque hablas bonito, porque prediquen bonito y te den alabanzas y todo lo demás. No, 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 no. Dice, tienes que hacer trabajar la providencia. Vete a un retiro, quédate ahí, no hagas absolutamente nada, no sirvas nada. Simplemente medita y encierra al Señor y deja trabajar la providencia, ¿no? Un día que me fui a un retiro y yo todavía de cólera me fui a ese retiro porque el padre no quería, yo tenía que ir a buscar, o sea, era una semana muy complicada, no teníamos nada, pero absolutamente nada. El almacén está vacío, como ahora también está vacío, no creo. Entonces, yo dije, padre, mire, voy a salir el día de hoy, voy a tocar algunas puertas y voy a pedir ayuda, a ver si alguien me puede ofrendar, ¿no? Y el padre me dijo, no, tienes que hacer trabajar a la providencia. Vete al retiro y confía en el Señor. Ah, sí, ya me fui de cólera todavía, ya me voy al retiro. El retiro era hermoso en realidad, ¿no? Y cuando llegué, pues, estuve una semana, llegué y el hermano que me abre la puerta, lo primero que me dice, Wilmer, ¿te acuerdas que te fuiste si no te diste nada ni para comprar un caramelo? Yo le dije, sí, yo sé. ¿Y qué ha pasado? Seguramente Padre Buenaventura le dio. No, se fue y no nos dio nada. Dije, ¿y ahora qué vamos a comer toda esta semana? ¿Con qué vamos a vivir? De pronto dice que vino a tocar el timbre una hermana y dice, hermanos, este sobre es para ustedes, de parte de Dios. Yo de verdad que hasta ahora quiero saber quién es esa hermana que se acercó porque no sé quién era, de verdad. Nadie me dijo, solamente este sobre, estaba sin nada, o creo que decía que el Señor les bendiga, algo por el estilo. No recuerdo muy bien, pero no había nada, ninguna dirección, ni sé quién era, ¿no? Entonces, y eran 500 soles. Uy, dije, Dios mío, con esto ya una semana, pues ya pueden vivir, ¿no? Hasta que yo después llegué y ya tuve que irme a buscar ayuda también, ¿no? Porque ese solamente fue para esa semana. Pero, y éramos más todavía ahí en aquel entonces, éramos como 10, creo, algo por el estilo. Entonces, para mí era complicado, ¿no? Entonces, pero ahí está, el trabajar en la providencia, ¿no? El saber confiar de que Dios puede darnos, bendecirnos. Es más generoso que lo que nosotros podamos dar o ofrecer. Por eso la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda intercesión. Y ahí se resume todo, ¿no? Colocamos en el sacrificio de la Eucaristía nuestro sufrimiento y nuestros dolores en Jesús, que se presenta como único mediador. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Es Cristo. Cuando oramos nosotros por alguien, es Cristo quien ora en nosotros, ¿no? Dirá San Agustín, ¿no? Que cuando nosotros oramos, en realidad es Dios orando. Cuando nosotros alabamos a Dios, dice que es Dios mismo también orando. O sea, tú mismo, Señor, vienes a nosotros y te alabas a ti mismo. O sea, pero esta es la acción de Dios y ese es un misterio, ¿no? Pero es Dios mismo quien viene a darnos las palabras porque nosotros lo necesitamos, ¿no? Y cuando nos dejamos guiar y llevar por Él, pues Dios va guiando. Por otro lado, teniendo en cuenta estas 5 herramientas, debemos saber que María es el modelo de todo creyente que intercede. El ministerio de intercesión es algo así como un oficio, dice. Todo el que desea aprender un oficio necesita de un maestro que le enseñe y de un modelo para aprender cómo debe actuar. Jesús es el maestro para todo intercesor, ya que es Él el único intercesor válido ante el Padre. Por el contrario, María es nuestro modelo en la intercesión, porque supo aprender bien de su Hijo y aprovechó cualquier circunstancia y necesidad para actuar. Entonces, primero, María es atenta a las necesidades que la rodean.
las necesidades humanas, para interceder, como por ejemplo en Caná, ¿no? Cayó en la cuenta de que el vino se había acabado sin necesidad de que se lo pregunte. Nadie ahí en la boda de Caná se acercó más que María, la única que se dio cuenta. Oye, aquí se acabó el vino. ¿Y ahora cómo va a seguir la fiesta? ¿Cómo van a seguir bailando? ¿Cómo van a seguir festejando? Ahora todos se van a ir. Ni bien estamos acá y ya se acabó el vino. ¿Cómo es eso? Hijo, les falta vino. Mujer, pero todavía no me ha llegado la hora. Se fue nomás, llamó a unos cuantos, hagan lo que mi hijo les diga. Le trajeron, vinieron, le mandó Jesús a hacer sus 6 tinajas de 100 litros cada uno y llenaron de agua las 6 tinajas de 100 litros de agua, por si al caso, ¿no? Imagínense, 600 litros de vino, caramba. Y el mejor todavía, de mejor calidad, porque Cristo no hace cualquier cosa, pues, ¿no? Y el de mejor de calidad se conoce por el añejo, no por el que, vamos a exprimir unas cuantas uvas, vamos a macerarlo y ya unos días ya se puede tomar. No, no, no. El mejor vino se conoce por el añejo, es decir, a más años en tiempo de barriles, la mejor fermentación que pueda tener, ese es el mejor vino, ¿no? O sea, Cristo dio el mejor vino, o sea, ni bien lo hizo el milagro y ya estaba el mejor vino. Por eso es que el maestresala se asombró porque dijo, siempre sirven el vino peor al final, pero tú has esperado al final dar lo mejor. O sea, imagínense, ¿a qué clase de vino habrán dado que el de Jesús era el mejor, de mejor calidad, ¿no? El mejor vino. Y el sentido, claro, de la celebración es que Cristo es el que siempre nos invita a vivir una vida feliz dentro del matrimonio, ¿no? Sin Cristo, que es el vino nuevo, todo se acaba. Por eso es que María actúa, su corazón de madre no puede ver la necesidad sin preocuparse. Su corazón es un corazón compasivo, se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino, ¿no? María permanece firme en la intercesión a pesar de la respuesta de Jesús. Mujer, ¿a ti y a mí qué? Como Abraham cuando oró por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? En el primer tema que les compartía o se leía ese texto, ¿no? Cuando cuando Abraham comenzó a interceder, pues le dijo, Señor, y si hay 50, Señor, no te molestes, pues. Y si hay 45, ya, mi Señor. Y si hay 40, y si hay 3, hasta que llegó a 10. Yo creo que si hubiera bajado, Dios le hubiera hecho caso. Pero así es de Dios de misericordioso. Insistir, pedir, ¿no? María igual, pidió y le hizo caso. ¿Qué importa? A pesar de que parecía que la palabra de Jesús era una negativa. Mujer, no me ha llegado la hora, ¿no? Claro, la hora para el Evangelio de Juan es la hora de su muerte y resurrección. Y María como que estaba diciendo, adelántate, pues ya comienza a ofrecer, comienza a dar tu vida, ¿no? Entonces, en ese gesto está obrando Jesús, ¿no? La oración a Dios con confianza y presentaron sus propias intenciones y punto de vista. Qué bonito, ¿no? María no se cansa de interceder, sigue intercediendo desde el cielo, igual que todos los santos, nuestros intercesores. O sea, no estamos solos. Por eso es que pedimos siempre la ayuda. Por eso es que a mí me gusta decir, San José ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, porque he soñado con ella un día, entonces yo le dije, ruega por mi vocación, ¿no? Santo Toribio Mogrovejo y San Martín de Porres, porque son santos peruanos, ¿no? Que han estado acá, que han caminado por estas tierras peruanas. Pedir su intercesión, la ayuda de ellos, ¿no? Y de los santos que celebramos cada día, ¿no? Pedir siempre su ayuda. O sea, esta es parte de la comunión que nos ayuda a alcanzar las gracias divinas, ¿no? Entonces, queridos hermanos, ya saben, ¿no?
En conclusión, dice, los hermanos que desarrollan una auténtica intercesión no tienen palabras para expresar lo que les sucede como fruto de la intercesión. Casi todos terminan con esta frase: jamás imaginaba que se pudiese recibir tanto. En la intercesión se descubre que cuanto más prodigas los tesoros de Cristo sobre otros, más inundas tu propia vida y tu corazón con ellos. Al interceder por los otros, estás enriqueciéndote a ti mismo, ¿no? Es interesante saber que el tener motivo por qué orar hace que también tú tengas las ganas de amar más a Dios, enamorarte más de Dios, experimentar el amor de Dios, experimentar la misericordia de Dios, que quiero ofrecerlo siempre por la persona que está sufriendo, por la persona que está necesitando de nuestra ayuda. Que el Señor pues nos ayude realmente, ¿no?, a ser misericordiosos y compasivos por aquellos que piden siempre oración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Alguna pregunta? Padre, una pregunta. ¿Cuántos tipos de ayuno es? Yo siempre he ayunado dejar de comer, ¿no? Pero he visto también que hay otros tipos de ayuno, ¿no? Estoy, por ejemplo, toda la mañana a punta de agua, nada más, sin pan, sin nada, ¿no? Solamente agua. Ese es el tipo de ayuno que yo aprendí, pero he visto que también hay otros tipos de ayunos. ¿Cuáles son esos otros tipos de ayuno? A ver, en cuanto al tema de ayuno, sabemos de que, por ejemplo, siempre se dice a una persona, por ejemplo, si hay una persona que no le gusta o nunca ha hecho, va empezando poco por poco, ¿no? Quizás eligiendo una de las comidas del día, ¿no? Vamos, este día no voy a desayunar ni voy a cenar, solamente voy a almorzar, ¿no? Este es un ayuno, está haciendo una penitencia también a la vez, ¿no? Un poco mortificando. Si llega a aprender y a tener dominio, de una u otra manera, si cumple este sacrificio, ¿no?, que está haciendo, va a tener de una u otra manera una ayuda y control sobre el dominio de su carne, ¿no? Porque el que aprende a dominarse lo que come, va a aprender también a dominar espiritualmente las tentaciones, ¿no? Porque se aprende algo, hay un beneficio, una fortaleza, ¿no?, que se va dando en nuestra vida espiritual. Pero el que no puede, ya sabemos cómo es también en su vida espiritual, ¿no? O sea, el que no aprende a dominarse en estas cosas, pues peor será en los temas espirituales. Por eso que es importante saber tener control y dominio, ¿no? O sea, el hombre por naturaleza tiene la capacidad de decir no y de decir sí, ¿no? Entonces, con el ayuno se aprende a tener dominio de la carne y dominio de las cosas que se puedan presentar. Ahora, puede ser de esta manera, ¿no? Como te dije, elige una comida en el día y esa suficiente. Otros más bien hacen un ayuno un poco más radical, a pan y agua. Agua y pan, porque esos son los ayunos que se piden, que la Biblia nos muestra, a pan y agua, ¿no? Incluso a Jesús lo tientan con pan, ¿no? Entonces, por otro lado, hay un ayuno de 21 días, que es el ayuno de Daniel. Por ejemplo, el ayuno de Daniel consistía de solamente verduras y nada de carne, ¿no? O sea, sus ensaladas, tener nada de aderezo, claro, ciertamente, ¿no? Quizás algunas cosas hervidas por ahí para no, si alguien sufre por ahí de gastritis, entonces unas verduras hervidas y eso come sin aderezar, sin aderezos, ¿no?
Entonces ese se llama el ayuno de Daniel. Eso está en la Biblia. Busca tu ayuno de Daniel y te va a decir la cita bíblica. Daniel ayunó por 21 días con este tipo de, se podría decir como una especie de dieta, pero no es que sea una dieta. Y ahí se va dando cuenta de que mientras que Daniel, que no comía tan bien que digamos, se diferenciaba de los otros profetas o servidores del palacio, y se dieron cuenta que Daniel era más fuerte que los demás, ¿no? Y a pesar de que estaba ayunando, ¿no? O sea, ahí se marca una diferencia porque él está haciendo ofreciendo, ¿no? Lo que le pudo haber agradado comer en esos 21 días, lo ofrecía a Dios como una penitencia, como una ayuda, un sacrificio, pidiendo por el pueblo, ¿no? Marcando la diferencia entre los que somos de Dios y no somos de Dios, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de ayuno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todo ayuno tiene que ser marcado con la misericordia, porque de nada sirve ayunar si nos ponemos a pelear, ¿ya? Porque si no, tomaremos la carta de Isaías, donde dirá: el ayuno que a mí me agrada es que desde comer al hambriento, beber al sediento, abrir las puertas a los esclavos, ¿no? Es decir, ofrece el perdón, ofrece la misericordia, ofrece el amor siempre, cada vez que ayunes. No te pelees con nadie, cierra tu boca cuando hay que cerrarla, no te precipites, ¿no? Entonces, esta es la manera de cómo proceder un ayuno. Pero si en ese día ayunamos y nos peleamos, ya como que se rompe esa línea espiritual que tenemos que tener con Dios, ¿no? Bien, no sé si está bien entendido, ¿no? Lo que se dijo. Padre, y el ayuno que a veces nos dicen, por ejemplo, de ayunar el celular o de ver alguna cosa Se llama especial, abstinencia, ¿no? Abstinencia, ¿no? Entonces uno se abstiene, ¿no? Por ejemplo, ya a mí me gusta ver Netflix, ya muy bien. Un mes no voy a ver Netflix, ya punto, se acabó, ¿no? A mí me gusta, no sé, a los que son fumadores, por ejemplo, hay algunos que han hecho una penitencia de un año, ¿no? Pero después terminó el año y agarraron sus cajas y cajas y cajas de fumar, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas maneras de abstinencias, ¿no? Uno se abstiene para poder, claro, saber tener dominio y control de su cuerpo, que es una manera de ayuno, por si acaso, pero eso se llama abstinencia, ¿no? Yo me abstengo, ¿no? Pero ayuda también en algo, ¿no, Padre? Claro, a tener dominio y control, ¿no? Perfecto. Ok, Padre. Está linda la charla. ¿Alguien más? Aprovechen al Padre para si es que alguna duda ha quedado. Padre, qué bonita esta parte que usted ha hablado con lo de ofrecer el dolor, ¿no? En algún momento le escuché a un sacerdote lo mismo, que incluso los santos, no me acuerdo qué santo fue el que dijo, ¿no? Santa Que Rosa de Lima decía: dame más sufrimiento, pero dame en la misma medida el amor que necesito, ¿no? Yo tenía Sí. una tía, mi madrastra, que le decía tía, ella le dio cáncer y ella siempre ofrecía por sus dolores que tenía tan fuertes, pues se los ofrecía a Dios. Y ahí aprendí. Claro. La providencia también, Padre, es también tenía otras tías, mire, que yo decía, entraba a su casa, por decir, no vivían acá en Lima, vivían en provincia, y le decía, tía, ¿qué esperan? Eran unas tías que les faltaba mucho, vivían de lo que les podía caer en el día. Y ellas vivían contentas, felices, en las mañanas a misa, mi tía cantaba, bailaba, haciendo sus... ¿Qué vas a cocinar? No sé, todavía no ha llegado nada. Y estaban contentas. Y no les faltaba nada.
y todavía de lo que les llegaba a ellas, no sé de dónde, repartían a señoras mayores que vivían solas y que no tenían quien les dé de comer, ¿no? Y ahí aprendí eso de mis tías. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Gracias por compartir. Sí. Sí. Padre, Ya entonces- están en el cielo, yo, mis tías, ya no están acá. Ya hace 2 años que se fueron. Y de de una la u otra pandemia. manera, y de una u otra manera eso marca, pues, ¿no? Porque, o sea, esos ejemplos, vivirlos dentro de la familia son muy enriquecedores, ¿no? Porque eso también es lo que tenemos que realizar, ¿no? Los ejemplos nos marcan para poder practicar, poner en práctica aquello que estamos aprendiendo, porque de lo que vemos, aprendemos y damos, ¿no?